Esta sección tiene que ver con la utilidad que tienen los vectores en las aplicaciones que ustedes le vayan a dar. Generalmente, los vectores tienen una aplicación cuando ustedes van a hacer fuerzas, van a aplicar fuerzas. Entonces, supongan de que practican una cirugía en un animal. Exactamente lo mismo que le pasa al animal, me pasa a mí. Me practican una cirugía y me queda la mano tiesa. O sea que el codo no se me puede mover para ninguna parte porque el líquido sinovial del codo se seca y con el tiempo pues pierdo el movimiento. Entonces usted como médico diseña un proceso de fisioterapia para que la articulación recupere el movimiento. ¿Listo? Entonces cuando usted diseña el proceso de fisioterapia debe aplicar fuerzas, pero las fuerzas no se aplican en cualquier dirección. Tienes que aplicar una fuerza en una dirección determinada. Entonces, cojamos el caso específico de este ejemplo. Vamos con un ejemplo acá. Este ejemplo. Suponga, muchachos, de que estamos, mi hermanito tiene este problema. ¿Ya? Mi hermanito tiene este problema en la boca. ¿Cuál es el problema que tiene mi hermanito en la boca? Que tiene un dientecito salido aquí. ¿Listo? Entonces, en la casa el niño se ve muy bonito, parece un conejito, pero no es sino que él vaya a la parte social, vaya a la escuela, al colegio, al jardín, y allá viene con problemas. Entonces lo vamos a llevar donde el odontólogo. Vean el ejemplo que vamos a plantear. ¿Qué es lo que hace el odontólogo con mi hermanito para corregirle el dientecito que tiene salido? El odontólogo busca por acá una pieza que sea fija y pone una banda elástica. ¿Listo? Busca otra pieza que esté fija por acá y coloca una banda elástica. Fíjense que nosotros a esas bandas elásticas le llamamos cauchos. ¿Listo? No vamos a llamarle una banda elástica. Dependiendo del grosor de la banda, es la fuerza que hace. Entonces, aplica una fuerza F1, ¿ya? Y aplica una fuerza F2 aquí. Resulta que los odontólogos manejan muy bien este proceso de los vectores, porque F1 y F2 son dos vectores, ¿ya? Y esos dos vectores tienen magnitud y dirección. Ahora, ¿qué significa la magnitud? Entonces ustedes pueden decir, F1 vale 100 newtons. 100 es la magnitud y newton la unidad de medida. F2, supongan que también vale 100 newtons. O sea que la fuerza que hace en la parte superior es igual a la fuerza que hace en la parte inferior. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la dirección del movimiento de este dientecito? ¿Ya? ¿Será que el dientecito se va en dirección de F1? ¿Se va en dirección de F2? ¿Ya? Entonces recuerden una cosa. Ustedes tienen un sistema coordenado, ¿ya? Que manejamos desde hace mucho tiempo, que nos muestra el eje X y el eje Y. El movimiento del dientecito, ¿en qué eje va a terminar siendo? ¿Será en el eje Y? ¿Será en el eje X? Entonces observen qué es lo que sucede. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Resulta de que el vector F1, o sea, la fuerza F1, tiene un par de componentes. Una componente que le vamos a llamar F1X y una componente que le vamos a llamar F1Y. El vector F2 tiene dos componentes. Una que se va a llamar F2X y una componente hacia abajo que se va a llamar F2Y. Entonces, ¿qué sucede con este par de componentes si son iguales y contrarias? Se cancelan. Por lo tanto, el movimiento del dientecito va a ser exclusivamente en la dirección del eje X. Por lo tanto, el dientecito se va a desplazar, ¿ya? Se va a desplazar en la dirección del eje X hasta un punto que el odontólogo tiene perfectamente calculado para que el diente no se entre más de donde debe estar ni quede salido.
Generalmente los trabajos que hacen los odontólogos son perfectos y tienen una parte que es muy bonita, ¿no? Ellos trabajan con estética y queda el diente donde debe quedar. Generalmente los procedimientos de ortodoncia, que es lo que estoy mostrando acá, terminan con un aparato que se llama un retenedor, ¿ya? Un retenedor. ¿Por qué? Los dientecitos tienen memoria. Ellos están ubicados no en el hueso, sino en un ligamento. Ese ligamento se llama ligamento periodontal. Entonces, si usted no utiliza el retenedor, el dientecito vuelve donde estaba anteriormente. O sea que el procedimiento se pierde, ¿ya? Ahora bien, si usted está aplicando un procedimiento de fisioterapia, ¿ya? Y esta es la articulación, aquí lo que estoy marcando, donde era el dientecito, es la articulación. Entonces usted debe definir cuánto vale F1, cuánto vale F2, ¿ya? Y en qué dirección se aplica. Porque no es lo mismo aplicar una fuerza en esta dirección que aplicarla en esta dirección. ¿Listo? Entonces empezamos a identificar de que los vectores se identifican de una forma diferente que los números escalares. Volvamos otra vez al caso anterior. ¿Listo? En este caso, nos están hablando de escalares y de vectores. ¿Listo? Un escalar. No vamos a complicar el asunto. O sea que todo lo que dice la diapositiva vamos a sintetizarlo en dos palabras, dos frases. Escalares, cuando usted una magnitud la puede expresar de una cantidad seguida de la unidad de medida. Entonces, esta longitud, 20 metros, tiene una magnitud de 20 unidades. Y metros es la unidad de medida. No necesita decir en qué dirección se mide la longitud. La masa, 20 gramos. Bueno, ya coloqué 2 gramos. 2 gramos. Con el solo hecho de que la magnitud, que es un valor numérico, seguido de la unidad de medida, la masa queda perfectamente representada. Entonces tenemos la longitud, el tiempo, la masa, la temperatura, la frecuencia cardíaca, ¿ya? Son cantidades escalares porque no dependen de la dirección en que se estén ejecutando. Esta palabra última que tenemos acá, frecuencia cardíaca, merece un comentario. Sobre todo cuando nosotros medimos la frecuencia cardíaca de un animal, ¿ya? Decimos lo siguiente, la frecuencia, ¿ya? Es inversamente proporcional a la masa del animal. ¿Qué significa esto? De que la masa y la frecuencia tienen una proporción inversa. Ahora, otra vez, entre más grande sea la masa del animal, la frecuencia es más pequeña. Frecuencias pequeñas, masas grandes. Tomemos el caso extremo. Un elefante y un ratón. Un ratón. Entonces ustedes automáticamente dicen, bueno, la masa del elefante es muy grande. La masa del ratón es muy pequeña. ¿Cuál de los dos tiene más frecuencia cardíaca? El ratón. El ratón tiene una frecuencia cardíaca de más o menos unos 150 latidos por minuto. El elefante de 60, de 40. Entonces, a medida que la masa es más grande, la frecuencia cardíaca es menor. De todas maneras, está incluida en los escalares. Veamos la diferencia que hay entre escalar y vectorial. ¿Listo? Entonces veamos. El vector es lo mismo que usted aplique una fuerza sobre esta articulación en esta dirección. En esta dirección o que la aplique en esta dirección. El efecto es el mismo. ¿Ya? Entonces tenemos F1 y podemos aplicar F1 aquí. ¿El efecto es el mismo? La respuesta es no. ¿Por qué motivo? Porque esta fuerza se aplicó con esta dirección y esta otra fuerza se aplicó con esta dirección. Entonces,
Vamos al caso. Tenemos un vector, una fuerza. ¿Listo? Una fuerza. Y, X. Esa fuerza tiene una magnitud ¿listo? Tiene una magnitud y tiene una dirección. Entonces, ¿qué significa la dirección de la fuerza? ¿Ya? La dirección es el ángulo, ¿sí? Bajo el cual se aplica la fuerza medido con respecto al eje X. Esa es la dirección. Dirección significa ángulo. ¿Ya? ¿Cuál es la dirección de esta otra fuerza? Supongamos una fuerza de 200 newton. ¿Ya? 200 newton. Y este ángulo vale 80 grados. ¿Cuál es la dirección de la segunda fuerza? 80 grados. Entonces, es importante lo siguiente. Los vectores, ¿ya? Tienen magnitud, y tienen también dirección. Los escalares únicamente poseen magnitud. ¿Listo? Magnitud. La magnitud seguida de la unidad de medida. El vector tiene magnitud y tiene dirección. ¿Qué significa la dirección de un vector? El ángulo que forma el vector con base en el eje X. Ahora bien, los ángulos, ¿ya? Los ángulos se miden en esta dirección. ¿Listo? En esa dirección. El ángulo se mide así en esa dirección. Anteriormente, ¿ya? Coloquemos aquí vector A. Anteriormente, se decía que el ángulo se medía hacia arriba o hacia abajo. No. Ahora ya se mide en la dirección contraria a la manecilla del reloj. Entonces vamos a grabarnos este término porque ustedes lo van a utilizar muchas veces de aquí en adelante. Tiene rigor científico. Es counter, clockwise. ¿Listo? Entonces, el ángulo se mide en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces ustedes van a ver, pero es que las manecillas del reloj funcionan en esta dirección. Sí, se llama esta dirección clockwise. ¿Listo? Entonces, los ángulos se miden siempre en dirección contraria a la manecillas del reloj. Y para ahorrarnos un pedacito de tiempo, decimos los ángulos se miden en dirección CW. ¿Listo? Ya. Le asociamos a esa dirección una dirección positiva. Después vamos a ver por qué es positiva. Y a la dirección de las manecillas del reloj le asociamos una dirección negativa. Entonces, aparecen dos direcciones adicionales que para ustedes es muy importante. ¿Listo? Observen. No es lo mismo en un procedimiento de fisioterapia de aplicar una fuerza que produzca el movimiento en esta dirección o una fuerza que produzca el movimiento en dirección contraria. Observen, si la fuerza produce el movimiento en esta dirección, está siendo en la dirección contraria a la manecilla del reloj. Se dice que esta fuerza produce un movimiento o un giro positivo. Si la fuerza produce este tipo de movimiento, ¿ya? Produce un giro negativo. No es lo mismo para usted como médico, ¿sí? Hacer una fuerza en una dirección o en dirección contraria. Entonces le estoy diciendo que aparecen dos direcciones adicionales. Observen esta. Estas direcciones las conocemos nosotros desde muy niños. X, Y. Cuando yo hago un movimiento en dirección de X, digo que el movimiento es positivo. Cuando yo lo hago en dirección de Y, digo que es positivo. Siempre y cuando sea para arriba. ¿Cuándo son negativos? Cuando el movimiento es hacia abajo o hacia la izquierda. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los dos nuevos movimientos que nos aparecen? ¿Ya? Los giros. ¿Qué pasa? Cuando el giro es en la dirección de la manecilla del reloj, o sea, clockwise, simplemente con que digamos CW, el giro es
negativo. Y cuando es en dirección contraria a la manecilla del reloj, o sea, CW, el giro es positivo. Entonces nos aparecen dos referencias, uno puede decir dos ejes de referencia adicionales. Ojo con esto, se toma siempre el movimiento de las manecillas del reloj porque es un movimiento universal. No podemos decir, no, es que en Colombia los relojes giran para un lado y en Rusia para otro lado. No, es un movimiento universal. ¿De dónde sale el negativo? Después lo vamos a ver cuando lleguemos allá. El tema se llama torques, ¿ya? Cuando lleguemos a torques les explico de dónde sale el negativo y de dónde sale el positivo. Entonces, no hay giros hacia arriba y hacia abajo, no. Hay giros en dirección de la manecilla del reloj o en dirección contraria a la manecilla del reloj. ¿En qué dirección se miden los ángulos? En dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, ya. Entonces, en la parte de vectores, tenemos qué dirección tiene ese vector. ¿Ya? Recuerden, dirección. ¿Qué dirección tiene ese vector? Con alguien que me responda puedo seguir. ¿Cuál es la dirección del vector? De ese vector que tenemos dibujado aquí. Hacia la derecha. Por eso. Pero no preguntes, recuerda. No preguntes. Por eso, hacia la derecha. Ya. Pero entonces, ¿qué? No, ¿los vectores giran? Recuerda, ¿los vectores giran? Horizontal. Exacto. No sé, positivo. CW, por profe, CW. Bueno, entonces bien, pongámonos de acuerdo. No, los vectores no giran. O sea que no podemos decir de que él está girando CW o CCW. Ya. ¿Qué dijimos de la dirección de un vector? ¿Ya? Recuerden esto. La dirección es el ángulo que forma el vector ¿con qué eje? Con el eje X. Entonces, la dirección de ese vector, ¿qué ángulo forma él allí? 0 grados. ¿Listo? 0 grados. ¿Cuál es la dirección de este vector? 90 grados. Por eso. Entonces, traten de hacer, digamos, una concepción completa, ¿ya? En la identificación del vector. Si el primero me dicen que es un vector horizontal positivo, dirección 0 grados, ¿cómo hacemos la concepción completa de este otro vector? Vector vertical o no. Sí, positivo. Dirección 90 grados. ¿Qué es lo que a usted le interesa? Que el primero es de dirección de 90. Que el segundo, perdón, que el primero es de dirección 0. El segundo es dirección ¿cuánto? De 90. ¿Qué dirección tiene este vector? Vector horizontal, dirección 180 grados. Sí. Negativo. Esa es la respuesta. Felicitaciones. Es un vector horizontal negativo. ¿Por qué negativo? Porque recuerden los ejes de referencia que tomamos al principio. X a la derecha positivo, X a la izquierda negativo. Y hacia arriba positivo, Y hacia abajo negativo. Entonces, aquí sería un vector horizontal negativo. Dirección 180 grados. ¿Listo? Entonces, cuando usted dice que hay un vector que es completamente contrario, es porque el vector es 180 grados. ¿Listo? En la vida cotidiana, cuando usted dice, mi vida dio un vuelco completo, ¿cuántos grados dio el vuelco? 360. Bueno, okay. 360, vamos hacia allá. Miremos el siguiente vector. ¿Qué vector es ese? Tendríamos que decir 180. Si no, estaríamos No, llegando al mismo punto. perdón. ¿Qué vector es este que estamos dibujando? Vector vertical negativo, dirección 270 grados. Exacto. Me encanta cuando lo hacen completo. Nombre con apellido. Vector vertical negativo, dirección 270 grados. Ahora, vean la pregunta que les hice acá. Mi vida dio un vuelco completo. Entonces, ¿qué ángulo giró mi vida? 360. O sea que si dio un vuelco completo, ¿volvía a ser el mismo o no?
Porque 360 grados es 0. Si yo vuelvo a hacer el mismo, me diría de un vuelco completo. No, tendría que haber un No. giro de 180. Entonces tiene que ser un giro de 180 grados. Cuando usted tiene el vector 0, el vector que es igual, pero contrario, ¿listo? Igual, ¿por qué? Porque es de igual magnitud, pero de dirección contraria, entonces es 180 grados. Si yo anteriormente hacía esto, ahora estoy haciendo todo lo contrario. O sea que mi vida giró, ¿cuánto? 180 grados. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Cuando usted dice de que dio un vuelco de 360 grados, ¿volvió a ser el mismo o no? Niños. ¿Listo? Sí, señor. Exacto. Entonces, yo quiero que, digamos, que manejemos este concepto. ¿Soy claro? Sí, señor. Sí, pero Bueno, entonces sigamos. 0 grados es el mismo 360. ¿Listo? 360. 0 grados es el mismo 360 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? La dirección. ¿Sí? Magnitud y dirección. Magnitud es el valor seguido de la unidad. ¿Listo? Entonces, ahora sigamos acá. Uh-huh. Listo, 270 grados. Recuerden de que esto todo lo pueden leer ya, lo tienen publicado en internet. En el muro. Ahora, continuemos con vectores. Bien, viene aquí algo muy importante. Cuando ustedes diseñan un proceso de fisioterapia o quieren aplicar varias fuerzas al mismo tiempo, ¿ya? La fuerza resultante es la que genera el efecto resultante, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de efecto resultante, estamos hablando de sumatoria de fuerzas, ¿ya? Como las fuerzas se pueden representar por medio de vectores, entonces el efecto resultante es la sumatoria de los vectores que representan las fuerzas. ¿Listo? Entonces observen una cosa. Si usted únicamente tiene una sola fuerza sobre un cuerpo y esa fuerza es suficiente para vencer el rozamiento que hay por acá, ¿ya? Entonces el efecto resultante de esa fuerza, ¿cuál va a ser? Va a producir un movimiento en la dirección de la fuerza. Lo mismo sucede en este caso. Supongan de que nosotros vamos en un carrito y el carro de repente queda atascado en un barrizal, ¿ya? Y le dice a uno el papá, bájense a empujar. Entonces uno se haría en la parte de atrás a empujar. Pero como eso está lleno de barro, mi hermanita me dice, no, pues pongamos un par de cuerdas, una cuerda arriba y una cuerda abajo. Usted jala de aquí y yo jalo de acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el efecto resultante de que los dos hagamos la misma fuerza? ¿Ya? Supongan de que tenemos el mismo valor, ¿ya? 100 newtons para arriba, 100 newtons para abajo. ¿Cuál es el efecto resultante? ¿Cuál es el efecto resultante? Recuerden de que nosotros pusimos el caso del movimiento que produce un odontólogo sobre una pieza dental. La pieza dental puede ser de un niño, de un animal, ¿sí? Porque ustedes pueden hacer el procedimiento o hacer un procedimiento de fisioterapia aplicando dos fuerzas al mismo tiempo sobre una articulación. Entonces, ¿cuál va a ser el movimiento de ese cuerpo? ¿Ya? ¿Lo vimos al principio? Pues sí. La pregunta es la siguiente. Si yo quiero de que este cuerpo se vaya ligeramente hacia arriba, o sea, que no se vaya horizontal, sino que vaya subiendo un poquitico hacia arriba, ¿qué debo hacer? De que F1 sea ligeramente mayor que F2. ¿Ya? Si F1 es ligeramente mayor, el cuerpo termina desplazándose hacia arriba, y si el F2 es mayor que F1, el cuerpo termina desplazándose ligeramente hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy encontrando? El efecto resultante. Eso es lo que hacen los odontólogos cuando generan un procedimiento de ortodoncia.
Manejan perfectamente esta parte de vectores. Sigamos. Vean este caso acá. Viene el procedimiento del teorema de Pitágoras, ¿ya? Este teorema, pues generalmente nos causó mucho problema cuando estábamos en el bachillerato que queríamos comprenderlo. ¿Cuál es el caso? ¿Qué fue lo que quiso hacer Pitágoras acá? No vamos a hacer el teorema de Pitágoras desde el punto de vista de la geometría, de las matemáticas, porque no es el deber ser de ustedes. Ustedes deben únicamente aprovecharse de ese teorema para hacer la aplicación. O sea que la competencia de ustedes en ese caso es hacer la aplicación y no demostrar el teorema de Pitágoras. No nos interesa eso. ¿Listo? Entonces vean una cosa, muchachos. Supongan de que hay una lesión. Vamos a trabajarlo por el lado de una lesión. ¿Ya? Usted hace un corrimiento de 4 unidades en el eje X. ¿Ya? Mire dónde vamos a llegar. Hace un corrimiento de 3 unidades en el eje Y. ¿Listo? ¿Dónde terminamos nosotros? Terminamos aquí. ¿Listo? Si pongamos el asunto un poquito crítico. Pongamos el asunto un poquito crítico. Suponga, ¿ya? De que lo que hay en este punto de acá es un tumor. Aquí hay un tumor. Y más crítico todavía, un tumor en el cerebro. ¿Listo? Entonces, usted dice, bueno, vamos a identificar el punto donde está el tumor. ¿Para qué vamos a identificar el punto donde está el tumor? Para tratarlo con radioterapia. Vamos a hacer una radiación por allí para que el tumor se destruya. O vamos a hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Si vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, pues yo debo identificar el punto donde está el tumor perfectamente. Yo no puedo identificar un punto por aquí. ¿Ya? No puedo identificar un punto por acá. Debo identificar exactamente ese punto, porque usted como médico debe hacer un procedimiento perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe hacer? Usted le puede decir, mire, generalmente este punto debe definirlo, que es el punto origen. Generalmente se define el punto origen en la parte de atrás de la nuca, en un huesito que se llama atlas. Cuando ustedes vean una tomografía axial computarizada, un TAC, se van a dar cuenta de que en los TAC existe un eje cartesiano, porque el médico tiene que identificar de dónde sale y a dónde tiene que llegar. Entonces, usted le puede decir al médico, mire, si usted se va 4 unidades por aquí, llega aquí y después va 3 unidades hacia arriba, también llega aquí. Identificó el punto, ¿cierto? Pero otra persona le puede decir, no, váyase por acá. Y llega al mismo punto. O sea que usted debe conocer a X, debe conocer a Y, y también debe conocer el valor de A. Pero si usted se va por el lado de A, debe conocer el ángulo. ¿Cómo se llama el ángulo? La dirección del vector. ¿Listo? Entonces, ¿qué expresa el teorema de Pitágoras? Que los vectores no se suman como los números naturales. Imagínense que si nosotros hicimos un corrimiento de 4 y aquí hicimos un corrimiento de 3, entonces nosotros diríamos, corrimos 7 unidades. Pueden ser 7 centímetros, 7 milímetros, 7 metros, ¿ya? Corrimos 7 unidades. Pero para Pitágoras no es así. ¿Qué fue lo que hizo Pitágoras? Él dijo, mire, A al cuadrado es igual a AX al cuadrado más AY al cuadrado. Los vectores no se suman como números naturales, sino que se suman utilizando los ¿qué? Los cuadrados. Entonces, sigamos. A al cuadrado es igual a AX al cuadrado. ¿Cuánto vale AX? 4. 4 al cuadrado. ¿Cuánto vale AY? 3 más 3 al cuadrado. Entonces, A al cuadrado me da igual a 4 por 4, 16, más 9 igual a 25. Por lo tanto, A es la raíz de 25, así
dijimos, de que A se suma son los cuadrados, ¿cierto? ¿Cuánto vale AX al cuadrado? AX, entonces decimos 4 al cuadrado más AY al cuadrado, ¿qué vale? 3 al cuadrado, o sea que A al cuadrado es igual a 16 más 9 igual a 25. Esto fue lo que hicimos ahora, ¿cierto? Por lo tanto, A es la raíz cuadrada de 25, o sea que eso es igual a 5. ¿Hasta ahí? ¿Listo? ¿Qué fue lo que dijo Pitágoras, muchachos? ¿Qué fue lo que dijo Pitágoras? Que vectorialmente 4 más 3 es igual a ¿cuánto? A 5. Y es allí donde generalmente le causaba problema a los estudiantes, pues porque a nosotros desde muy niños nos enseñaron de que 4 más 3 es igual a 7. Pero vectorialmente, ¿cómo se hace? 4 más 3 es igual a 5. ¿Por qué motivo? Porque se suman ¿son qué? Los cuadrados. Los exponentes. Los cuadrados, no los exponentes. Se suman los cuadrados de los valores. Si por decir algo, usted tiene un caso diferente y le dicen, mire, es que AX, bueno, ya supimos que 4 como vectores, ¿no? 4. Le ponemos aquí una rayita, más 3 como vector, siempre y cuando sean formen un ángulo rectángulo. 4 más 3 me da ¿cuánto? 5. Bueno, si ya no me quiere decir, 4 más 3 me da 5. Si a usted les dice, ¿cuánto me da 5 más 6? 5 en el eje X, supongan que aquí hay 5. Y aquí le da 6. ¿Listo? Háganlo, por favor. Tómense un minuto y me dan la respuesta. ¿Cómo encontraríamos 5 más 6? Entonces uno diría, A al cuadrado sería igual a 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. O sea, 25 más 36. ¿Cuánto daría eso, muchachos? 61. A al cuadrado sería igual a 61. A sería igual a la raíz de 61. Y eso me daría ¿cuánto? 7.8. Esa es la característica del teorema de Pitágoras, que empezamos a hacer una suma de vectores y eso difiere a hacer una suma con los números naturales, porque usted 5 más 6, pues ya por ahí alcancé a oír que 11, ¿no? Como vectores, 5 más 6 es igual a 7.8. ¿Soy claro? Profe, ¿dónde sacó el 7,8 de la raíz? De la raíz cuadrada de 61. Ay. Recuerda, siempre debes tener una calculadora en esta clase, ¿no? Para que lo hagas. Entonces, ¿qué fue lo que definió Pitágoras? Ojo con lo que les voy a comentar acá. Pitágoras dijo, miren, los vectores tienen magnitud. Esa magnitud, ¿cómo se encuentra? Por medio del teorema. ¿Cuánto nos dio la magnitud? Nos dio 5. ¿De dónde salió la magnitud? De sumar 4 y 3. ¿Ya? ¿Cómo lo sumamos? Por medio del teorema de Pitágoras. ¿Listo? Ahora bien, necesitamos también encontrar la dirección. Porque si una persona va a llegar a este punto, ¿sí? Debe saber de que se desplaza 5 unidades, ¿cierto? 5 unidades. Pero ¿en qué dirección se desplaza? ¿Será lo mismo que yo me desplace 5 unidades en esa dirección o que yo me desplace 5 unidades en otra dirección? Voy a llegar a un punto diferente. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, necesitamos identificar la dirección del vector A. Ahora bien, para encontrar la dirección, hacemos uso de las funciones trigonométricas. ¿Cuántas funciones trigonométricas se utilizan para hacer este procedimiento? Entonces, piensen ustedes, ¿cuántas son las funciones trigonométricas que nosotros estudiamos alguna vez? ¿Ya? No nos vamos a salir con el caso. Las funciones trigonométricas son 2. Primera de ellas,
el seno del ángulo. La segunda de ellas, el coseno del ángulo. ¿Listo? Coseno del ángulo. Ahí tres tenemos ahí. Seno del ángulo y coseno del ángulo. ¿Por qué motivo se dice que son dos funciones trigonométricas? Porque aparece una tercera que se llama tangente del ángulo. ¿Ya? Pero la tangente es la relación entre el seno y el coseno. Entonces, la tangente del ángulo es seno de teta sobre coseno de teta. Entonces, no vamos a complicar el asunto. Las funciones trigonométricas únicamente son dos. El seno del ángulo y el coseno. La tangente sale de dividir el seno entre el coseno. Las otras tres funciones trigonométricas no nos interesan y no las vamos a invitar a estos procedimientos. Tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Listo? Únicamente el seno y el coseno. Ahora, de la tangente ya saben de qué es dividir el seno entre el coseno. Ahora bien, ¿qué adicionalmente fue lo que nos hizo Pitágoras? En el triángulo rectángulo, el importante de todos ellos es el ángulo, la dirección. Hay un lado que es opuesto a la dirección. Hay estudiantes, profesores y libros que le llaman cateto opuesto. Nosotros lo podemos llamar lado opuesto, opuesto al ángulo. Hay otro lado que es adyacente al ángulo. ¿Qué significa ser adyacente? Que está al lado de. Al lado de. Eso significa ser adyacente. Cuando dos estudiantes se sientan uno al lado del otro, son adyacentes, uno del otro, porque está al lado de. Entonces, AX es adyacente porque está al lado del ángulo. Y AY es opuesto porque está opuesto al ángulo. Y viene un tercer lado que se llama hipotenusa. ¿Cómo identificamos la hipotenusa? Porque es el más largo de los tres que forman el triángulo rectángulo. Dijimos de que esa hipotenusa valía ¿cuánto? 5. Y esa es la magnitud del vector. ¿Cómo se encuentra? Utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, empecemos. El seno del ángulo teta lo definió como la relación entre el lado opuesto. Colóquenlo por favor si quieren completico para que no lo olviden. Lado opuesto dividido entre la hipotenusa. Listo. ¿Cuánto vale el lado opuesto que nosotros trabajamos allí? El lado opuesto vale, es allí, 3. Y la hipotenusa es 5. Y 3/5 es 0,6. Bueno, apúntenlo por favor porque es que no me ocupo allí. Ahora definió también el coseno del ángulo teta. Coseno del ángulo teta. ¿Qué definió como coseno del ángulo teta? El lado adyacente. Coloquen allí si quieren. Lado adyacente. Fíjense que ayer la niña me decía, profe, yo lo entiendo por cateto. ¿Listo? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 4. La hipotenusa vale 5. Y 4/5 es igual a 0,8. ¿Listo? Ese es el coseno del ángulo teta. Y finalmente, hagamos tangente del ángulo teta. ¿Cómo lo definió? Como la relación entre el lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué motivo? Es exactamente lo mismo que dividir seno sobre coseno. Ya lo vamos a hacer para que ustedes lo comprueben. El lado opuesto vale 3 y el lado adyacente vale 4. ¿Y cuánto es 3/4? 0,75.
Alguien que con la calculadora divida este valor. Divida 0.6 entre 0.8. Divida el seno entre el coseno. 0.75. Punto Exacto. 75. Por eso la tangente es lo mismo que decir lado opuesto sobre la variación. Entonces veamos, una cosa importante, muchachos, una cosa importante. Vamos a encontrar la dirección del ángulo. Entonces, observen de que a mí el seno, todos por favor lo vamos a hacer en la calculadora. Seno teta me dio 0.6. Coseno de teta me da 0.8. Y tangente de teta me da 0.75. ¿Cómo encuentro el ángulo? Este ángulo, ¿cómo lo encuentro? ¿Listo? Entonces, vamos a cogerlo el primero. Teta lo despejo de esta forma. Ojo con lo que yo voy a hacer acá, para que todos lo hagamos. Por eso es tan importante que todos tengan la calculadora a mano. Espérense que voy a poner rosito. Todos tengan la calculadora a mano. ¿Listo? Entonces uno dice, teta es el seno a la menos 1 de 0.6. Ahora, ¿cómo encuentran el seno a la menos 1? En la calculadora, siempre con Shift se encuentran las funciones en amarillo que tienen los inversos. Ahora, condición número 1. Primero, ¿cómo se dice grado en inglés? Entonces, recuerden, grado en inglés se dice, esto no me quiero escribir. Degree. Degree. Por eso yo lo coloco como es. Para que ustedes queden bien. Grado en inglés se dice degree. ¿Listo? Entonces, todas las calculadoras deben mostrar en la pantalla la D. ¿Qué significa la D? ¿Qué significa la D? ¿Está en grado? Que estamos trabajando en grados. ¿Listo? Hay, digamos, la tendencia a pensar de que grado se dice grad. No, grade es gradiente. Entonces, ustedes van a trabajar en grados o posiblemente en radianes. Y cuando vayan a trabajar en radianes, se escribe con R. ¿Listo? Entonces, todos vamos a poner la calculadora en grados, en degree. ¿Cuánto les da el ángulo obteniéndolo de esta forma? ¿Cuánto les da el ángulo obteniéndolo de esta manera? Teta igual a coseno a la menos 1 de 0,8. O teta igual a tangente a la menos 1 de 0,75. Háganlo por favor, todos. ¿Cuánto les da el ángulo? Profe, el primero me dio 36,86. Listo. ¿El segundo cuánto le da? Da lo mismo. ¿Y el tercero cuánto le da? Yo lo hago. Lo mismo. Entonces, negociemos ese valor. A todos les da 36.86, ¿cierto? Negociémoslo como si fuera 37 grados. Hacemos una pequeña aproximación. No piensen de que es que siempre hacemos la aproximación. No, lo voy a hacer es para efectos didácticos, para que entendamos algo que les voy a explicar acá. Entonces decimos, este vector tiene una magnitud de
5 y una dirección de 37 grados. ¿Listo? Entonces, cuando un vector se expresa correctamente en magnitud y dirección, usted puede identificarlo. Esta forma como se expresan los vectores se llama notación polar. Ya la vamos a ver. Polar. Y tiene que ver con esto. Ustedes han escuchado que los aviones pueden volar en la noche, ¿ya? Entonces, en la noche, un piloto, después de que salga el avión y empiece en el decolaje, el piloto le puede decir, mire, vamos a pasar 50 kilómetros en esta dirección de 37 grados. Cuando llegue a los 50 kilómetros, coja un vuelo de crucero horizontal. Cuando haya recorrido 200 kilómetros, descienda, ¿sí?, otros 50 kilómetros de esta forma que aquí está Bogotá. ¿Listo? Entonces el avión puede hacer este procedimiento solo, siempre y cuando usted le marque las coordenadas, ¿ya? Tiene que decirle cuánto vale la magnitud y cuánto vale la dirección. En el caso de la parte horizontal, la magnitud serían 200 kilómetros y la dirección sería 0 grados. Y aquí tenemos exactamente lo mismo que cuando estaba subiendo. Este ángulo usted lo puede poner con 37 o lo puede medir en esta dirección. ¿Listo? Entonces piensen lo siguiente. Esta parte de los vectores no solamente sirve para hacer un trabajo de fisioterapia, para hacer un trabajo de ortodoncia, sino que sirve, ¿sí?, para hacer la identificación de lo que ustedes quieran. ¿Listo? Cuando sean vectores los que sean representando, bien sea desplazamientos o fuerzas. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijimos? Este ángulo de aquí vale 37 grados. Bueno, vamos a hacer la pregunta, todos con la calculadora en la mano. ¿Cuánto vale el otro ángulo? A este ángulo lo vamos a llamarlo así. Miren cómo lo voy a poner acá. El símbolo es diferente al de abajo. El de abajo se llama teta y el de arriba se llama phi. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo phi? 53 ¿Ya? grados. Entonces, todo el mundo, ¿no? ¿Por qué motivo 53? ¿Ya? 53. ¿Por qué motivo 53 grados? Porque 37 más 53 me da. ¿Cuánto? 90 grados. Exacto, entonces, por favor, escriban esto. Teta más phi igual a 90 grados. Cuando dos ángulos, cuando la suma de dos ángulos es de 90 grados, se llaman ángulos complementarios. Complementarios. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren, ¿para qué se utilizan los ángulos complementarios? ¿Cuál es la pregunta allí? Cuando la suma de los dos me da ¿cuánto? 90 grados. 90 grados. Miren lo importante que es esto. ¿Cuál es el complemento de 30 grados? ¿Cuál es el complemento de 30 grados? 60 grados, ¿Cuál es el complemento de 30 grados? 60, 60 grados. 60. Exacto. ¿Cuál es el complemento de 30 grados? 60. ¿Por qué motivo 60 es el complemento de 30 grados? Porque la suma de los dos me da 90 grados. ¿Cuál es el complemento de 20 grados? 70 grados. 70, porque 20 más 70 me da 90 grados. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero llegar acá? Que el seno de un ángulo es igual al coseno del complemento. Por favor, háganlo para que ustedes se convenzan de que es así. El seno de 30, ¿ya? El seno de 30 es igual al coseno del complemento. Si ustedes manejan esas relaciones, se evitan muchos procedimientos largos. ¿Cuánto les da el seno de 30? 0,5. Cinco. Y coseno de 60. 0,5. 0,5.
Exacto, entonces ya tómenlo como una conclusión. Aquí el complemento de 37 es ¿cuál? 53. O sea que el seno de 37 es igual al coseno de 53. ¿Por qué motivo? Porque 37 más 53, ¿me da cuánto? 90 grados. ¿Listo? Entonces, trabajemos el complemento cuando la suma de los dos ángulos es igual a 90 grados. ¿Estoy claro? Sí, señor. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué fue lo que puse de primero allí en la pantalla? ¿Cómo se llama esa suma? ¿El teorema de qué? Pitágoras. Pitágoras. De Pitágoras. ¿Listo? De Pitágoras. Ese es el teorema de Pitágoras. Perfecto. ¿Sirve para qué sirve el teorema de Pitágoras? Para encontrar la magnitud de un vector. ¿Listo? Ya lo hicimos. Continuemos. La magnitud se encuentra como la raíz cuadrada de AY al cuadrado más AX al cuadrado. ¿Listo? Nosotros lo hicimos al revés, entonces ahí se van dando cuenta que da lo mismo. Escribir primero AX y después AY. Escribir AY primero y después AX. Sigue. No copien esto, que todo esto está en la diapositiva de la plataforma. ¿Cómo se define el seno de un ángulo? El lado opuesto sobre la hipotenusa. Aquí lo tenemos. Y si a usted le dicen, encuentre el valor de AY, ¿cómo lo encontramos? Pues despejenlo. ¿Cómo se despeja AY de ahí? AY es igual a A por el seno de teta. ¿Estamos o no? Es sino despejarlo. Despejarlo de aquí. ¿Listo? Allí. Eso lo vamos a ver ahí ahorita mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? De que teta es el seno a la menos 1 del valor que le dé. A nosotros en el ejemplo nos dio 0,6. ¿Listo? Del valor que usted le dé. Coseno de teta. AX sobre A. Teta es coseno a la menos 1 de AX sobre A. Tangente de teta. AY sobre AX. Que es lo mismo de decir seno sobre coseno. Teta a la tangente a la menos 1. Y miren cómo se encuentra AY y cómo se encuentra AX. ¿Listo? AY y AX, miren, acá están. AY es A por el seno de teta y AX es A por el coseno de teta. Estos dos valores que encontramos acá se conocen con el nombre de las componentes del vector A. Las componentes. ¿Listo? Todo lo que les estoy escribiendo, mostrando en esta pantalla, lo desarrollamos paso a paso en el curso de la clase. Miren lo que sigue. Entonces, ¿cómo es la notación? ¿Cómo se escriben los vectores? Ojo con esto. Notación. Esto sí que es muy importante, muchachos, porque aquí aparecen cosas de que aparentemente uno nunca las ha visto. Bueno, miren el ejemplo que nosotros tenemos acá. Este es el ejemplo que hicimos desde un principio. Un corrimiento en el eje X de 4 unidades, un corrimiento en el eje Y de 3 unidades. ¿Cuánto fue que nos dio la magnitud, muchachos? ¿Alguien que me ayude? 5. 5, profe. Porque la suma de 4 más 3 me dio igual a 5. ¿Y cuánto me dio la dirección? 37. 37 grados. Perfecto. Miren de que están siguiendo la clase. Los felicito por eso, muchachos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros expresar ese vector de 3 maneras diferentes? Número 1. Dice, notación cartesiana. Esta es la forma como a nosotros desde muy pequeños nos enseñaron a escribir un vector. ¿Listo? Voy a borrar, pero recuerden los valores. Este vector, ¿cómo lo puedo escribir yo? En el eje X tiene 4 y en el eje Y tiene 3. Entonces lo puedo escribir como 4,3. Si estuviera hablando en el espacio, X, Y, Z, debería escribirlo así. 4,3,0. Porque en el eje Z no tengo ningún corrimiento. Únicamente tengo en el eje X y en el eje Y. O sea que este vector yo lo puedo escribir de esta forma. A. Entonces viene la forma de hacer la notación. Por favor, tienen que ser muy pulidos acá. Un vector encima igual a 4,3,0.
3,0 o simplemente 4,3. Porque en Z no tenemos corrimientos. Otro detalle importante, se debe escribir entre paréntesis. Entre paréntesis. ¿Listo? ¿Cómo se llama esa notación? Cartesiano. Cartesiana, que es la que nos enseñaron desde el bachillerato, 4,3. Viene otra notación importantísima, que es la manera como se van a escribir los vectores de aquí en adelante y como ustedes tienen los vectores en el taller. Entonces aparece por aquí una I, una J y una K. Y dice, bueno, pero ¿cómo los invitamos nosotros allí? Resulta de que esa es una forma de escribir o de notar, de hacer la notación de vectores, y se llama vectores unitarios. El vector unitario I me indica de que el corrimiento está en la dirección del eje X. El vector unitario J indica que el corrimiento está en la dirección del eje Y y K en dirección del eje Z. ¿Ya? ¿Por qué se llaman vectores unitarios? Porque la magnitud vale 1. Si a usted le dicen, escriba 4, el número 4, en función del vector unitario, usted diría 4 por 1. ¿Por qué motivo 4 por 1? Porque 4 por 1 siempre me va a dar 4. ¿Ya? Entonces, miren cómo se escribiría. Este vector, que es 4,3, yo lo escribiría de esta forma. Como una suma, ¿no? No se vayan a preocupar que de dónde sale, que demuestre, no, porque empezamos el problema. 4 sería 4. Ay, no quiero escribir, muchachos. Sería 4 y más 3J. Solamente así. ¿Listo? Solamente así. ¿Qué es la novedad en la nueva notación? Que los escribimos en función de los vectores unitarios. La I significa que son 4 unidades en dirección del eje X y la J 3 unidades en dirección del eje Y. O sea que solamente estamos adquiriendo un concepto nuevo que no necesitamos demostrarlo de dónde sale. Porque a ninguno de nosotros nos interesa la parte matemática ni la parte geométrica para demostrarlo. Solamente vamos a utilizar lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Y finalmente, ¿cómo podemos expresar el vector ya en notación polar? ¿Qué significa notación polar, muchachos? ¿Qué significa notación polar? Que yo debo expresar el vector en función de su magnitud y de su dirección. ¿Listo? Entonces volvamos. ¿Cuánto fue la magnitud del vector? ¿Alguien me lo dijo ahora? Recuérdenlo, ¿cuál es la magnitud del vector? ¿Cuánto? 5. 5, profe. 5. ¿Y cuál es la dirección? 37. 37. O sea que este vector, este vector yo lo puedo expresar entre corchetes, y entonces ya empiezan ustedes a ver la diferencia. Entre corchetes, ¿ya? Como 5,37. ¿Qué significa que este vector sea 5,37 grados? Que la magnitud vale ¿cuántas unidades? La magnitud vale 5 unidades y la dirección vale 37 grados. Esa es la forma de expresar los vectores. Hacer notación. Entonces, ¿cuántas formas de hacer la notación de un vector? La cartesiana, escribir entre paréntesis el valor de X, el valor de Y. En función de los vectores unitarios, escribirlo como una suma, indicando con Y el desplazamiento en X, con J el de Y y con K el de Z. Si en K no hay nada, no hay necesidad de escribirlo, sino en Y y en J, como lo estamos haciendo nosotros. Y finalmente, la notación polar es la que me indica
la magnitud del vector y la dirección del mismo. O sea que no tenemos ninguna complicación. Miren el ejemplo que nosotros hicimos y lo complementamos como un ejercicio. Aquí está el ejercicio. Exprese el vector A en las tres notaciones. Este vector que hay aquí. Entonces, por favor, ustedes lo van a hacer y lo van a repetir exactamente lo que yo hice, pero lo van a hacer solitos. ¿Listo? Bueno, esta clase la vamos a dividir en dos partes. ¿Cuál es la tarea que se va a dejar ahora? Ustedes van a leer las diapositivas que siguen de aquí en adelante para la próxima clase. ¿Listo? Estos son ejemplos, o sea que son ejemplos. Son ejemplos, ¿listo? Son ejemplos. Vamos a leer esos ejemplos y los vamos a traer resueltos para la próxima clase. Les comunico una incidencia, por decirlo así. Este punto no está resuelto. Los anteriores sí están resueltos. Este punto no está resuelto. Los anteriores sí están resueltos. O sea que la aplicación 3, la 4 y la 5 no están resueltas, porque las anteriores sí están resueltas y se resuelven de la misma forma. La incidencia es que el 3, el 4 y el 5 se pusieron como puntos del primer parcial en el semestre pasado. Entonces, ¿qué les estoy dando a entender aquí? Que por favor estudiemos esto. Vamos a venir con muchas dudas en la clase próxima, en una semana, y vamos a tratar de resolverlos en compañía. Pero ustedes ya deben haber leído esta parte hasta el final del tema. ¿Soy claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Señor. Bueno, entonces, damos por terminado el tema de la clase. Ahora sí, dudas. Fíjense que las dudas se presentan es cuando yo empiece a estudiar lo que hay allí. Porque uno dice, Profe, bueno, sí, ¿puedo mirar otra vez lo de hallar los grados? Profe, me quedó grande la calculadora, pues no ponerlo a grados. Me perdí desde ese momento porque no pude. Las muchachas me bueno, explicaban, no espérate un pude. momentico, Clara Inés. Había un niño que estaba haciendo una pregunta. Vamos por orden. ¿Quién estaba haciendo la pregunta antes? Yo, profe, ¿Quién es podríamos yo? como repasar otra vez lo de hallar los grados, que yo también como en el coseno y el seno, pues Perdón. ¿Quién es yo? entonces no lo pude hacer como muy bien. ¿Quién es yo? Alejandro Pérez. Alejandro. Bueno, Alejandro. ¿Qué es la pregunta exacta? Pues hacer la ecuación de los grados para hallar los grados, porque como la calculadora no me sirvió, no lo pude hacer en Ah, bueno. No se dice a hacer la operación para hallar los grados, para encontrar el ángulo. Ok. Sí, la Para dirección. encontrar el ángulo. Y el ángulo se llama la dirección del vector. ¿Listo? Entonces, mira, todas las calculadoras, ¿ya? Todas las calculadoras tienen una parte que se llama setup. Setup. Lo que pasa es que la calculadora mía es diferente a las Casio, que casi todos utilizamos. La que yo estoy haciendo en este momento también es Casio, pero pues es una calculadora graficadora. Pero todas tienen una parte que se llama setup. ¿Ya? Setup. Este setup se escribe de esta forma. No vemos cómo se escribe. Ya, espérate un momentito. Pero es que estaba buscando dónde está. Pero no lo había visto. Cometo un error porque es que la calculadora mía es diferente a la de ustedes. Entonces, si yo les digo dónde está la mía, pues lógicamente no. Pero entonces, ustedes van a una parte que se dice así. Setup. ¿Ya? Y hay otras que dice mode. ¿Listo? Entonces, o por setup, jueguen con él un momentico, por setup, ¿ya? Shift, perdón, yo mira, sí, es que definitivamente está diferente. Shift, setup, ¿ya? Y encuentran una parte donde dice el ángulo, y el ángulo está
En degree. ¿Listo? En DEG. Al ustedes hundirle ese punto en DEG, les queda la calculadora en grados. Y les aparece en la pantalla una letra D. ¿Listo? Traten de hacerlo. Vamos a detener la grabación acá. A tomar una foto de todos. Entonces, por favor, la cámara de todos los niños. Profe, Michelle, es que yo tengo un problema que mi computador se dañó, lo mandé a arreglar hoy, entonces estoy en otro que no tiene cámara, entonces probablemente por hoy no parezca mi cara. listo, Richie, listo. Con el solo hecho que haya asistido a clase, eso va a estar. Michelle Aguiar, No todos puedes, con la cámara, por favor. El que no tenga cámara, pues no la prenda, pues que si no tengo cámara, ¿cómo hago? Ya no vamos a ponernos en eso, ¿no? Todos, por favor, todos con la cámara